pues los oyentes más fieles saben que Territorio Negro y esta música que nos acompaña es junto al Gabinete y a Monegal los únicos espacios de este programa que continúan en antena desde la primera temporada. Así que celebro que en el comienzo de esta, la número 14 ya, estén aquí Manu Marlasca, buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y allí Luis Rendueles, muy buenas. Hola, jefa, un placer. ¿Qué tal? Bueno, hoy van a llevarnos Manu y Luis al pasado, a un suceso que ya forma parte de la antología negra de nuestro país. Me refiero a la matanza de Puerto Urraco, pero esta temporada vamos a aprovechar que están aquí los martes para que Manu y Luis nos cuenten alguna novedad de casos abiertos, ¿no?, en los últimos días. Empezamos por una historia triste. Es un anciano desaparecido, ¿no? Sí, en Córdoba. José Morilla, se llama José Morilla, tiene 85 años y no ha vuelto a su casa desde el 21 de agosto, hace ya 12 días. Se fue al centro de salud. José, su familia estaba pasando unos momentos francamente complicados. Llegó a ir al centro de salud, llegó a recoger unos resultados de unos análisis que se había hecho su mujer. Está casado, tiene 2 hijas. Y las investigaciones de la policía le sitúan algo desorientado ese mediodía por algún barrio de Córdoba como Santa Rosa. José estaba bien de salud, aunque llevaba casi 20 años luchando con una depresión más o menos crónica. Ay. Y preocupa mucho su paradero porque ha habido varios testigos que le han visto desorientado, perdido esa mañana. Han pasado muchos días y días de muchísimo calor en Córdoba. Y hay un problema en las desapariciones de ancianos, Julia, que es que se investigan muchas como si fueran posibles víctimas de delitos cuando no suele ser así. Suelen ser desfallecimientos, problemas de salud, de orientación. Hay una página web que la familia nos pide que digamos, que es buscamorilla.com, todo con minúsculas, por ver si en algún recoveco, en algún garaje, en algún trastero, en algún campo, en alguna zona de Córdoba alguien ve a José Morilla. Pero deseamos lo mejor a esa familia que lo debe estar pasando francamente mal. También tenemos en los últimos días un juicio por un crimen horrible que fue el asesinato de un bebé, una criatura en Elche, en Alicante, ¿verdad? Pues una criatura que se llamaba Aarón y que apenas tenía 2 años cuando fue golpeado y asesinado por su propia madre y por la pareja de la madre. Precisamente ayer declararon los dos acusados, y hoy ha sido el turno de los testigos y del padre biológico del crío. Félix Gálvez, que se había separado de la mujer, le contaba a nuestra compañera Vanessa Lozano en el periódico que cada noche oye la voz de su hijo gritando y llorando. Qué todavía. Horror, me extraña, así lo ha dicho hoy. La acusación, que representa a Marcos García Montes, pide prisión permanente revisable para la madre y para el padrastro de Aarón. La fiscalía no. La mujer dijo al principio que al bebé se lo habían llevado unos encapuchados. Más tarde confesó que a su pareja, pues que se le había ido la mano pegando al crío. Justificó otros golpes que le daban al niño en otras ocasiones porque cada uno tiene su manera de educar. A una criatura de 2 años. 2 años, sí. La investigación, lo cierto, y la autopsia sobre todo reveló que el niño murió de una paliza, pero que tenía ya acumulados, atesoraba bastantes golpes ya antes de su muerte. Terrible. Hay otro tema abierto también, creo que debe ocurrir en todo el mundo, ¿no? Es la historia de los contagios, esta vez de coronavirus en Formentera, aquel señor que obligó a trabajar a su gente, ¿no?, aunque sabía que estaban contagiados. El dueño de un bar llamado El Pirata, juez de paz de Formentera, ayer renunció, le llaman John, es un hombre de 70 años, es un bar El Pirata muy famoso en Formentera, 1 litro de sangría te cuesta 50 euros, 45 euros. Caray. Ahí estuvo Leo Messi y está acusado de obligar a trabajar a camareros, 2 contagiados con coronavirus. 15 camareros han dado ya positivo, hay otros 27 que se han sometido a pruebas de coronavirus y el gobierno insular ha pedido a todas las personas que hayan estado entre el 10 y el 14 de agosto en el Chiringuito que se hagan la prueba. Son cientos de personas porque es un sitio donde la gente de mucho nivel, estuvo Messi, estuvo Luis Suárez, van con barcos y bajan a tomarse un arroz, una paella o algo de marisco, ¿no? Nadie sabe cuántas personas se han podido contagiar ahí esa semana. Tremendo. Bueno, creo que también cada semana queréis traernos vamos a ver si podéis, una sonrisa más o menos vinculada también a la crónica negra, ¿no? Un caso de los que llamáis, ¿cómo llamáis? ¿Los toláis? Los toláis, vale. Sí. ¿Qué son los toláis según Manu y Luis? Pues son los malos con pocas luces, digamos, ¿no? Han escogido esta vez un episodio que ocurrió en Asturias, sería el tonto de la semana, ¿no? Eso es, 2 tipos que van alegremente por Cangas de Onís sin mascarilla y un agente de la policía local, una chica que les pide que se las pongan. Uno hace caso, dice que sí, que por supuesto, pero el otro, hay un vídeo colgado en las redes sociales, se pone a 4 patas y comienza a caminar como un perro. Amaga con chupar la bota a la policía, luego levanta una de las piernas a modo de pata como si fuera a orinar y, lógicamente, la mofa pues acabó con él en el cuartelillo de la Guardia Civil y se enfrenta a una multa de 600 euros. Ya, ¿pero este era un gracioso o es que iba No, borracho? Quería denunciar bueno, pueden ser las dos cosas. Querían denunciar que los perros tenían, según él, más derechos que las personas con el tema del coronavirus. Ya. Era su mensaje, ¿no? Madre mía. Bueno, pues eso, el tolai de la semana. Vamos a la efeméride. La efeméride del crimen de Puerto Urraco. Se han cumplido 30 años justo ahora.
creo que alguna vez habéis dicho que es el crimen que cierra una época, ¿no? Es el último asesinato de una España en blanco y negro, ¿no? Que estaba cambiando y dando pasos hacia la modernidad, incluso en el tema del crimen. Sí, las imágenes de aquellos días, los velatorios en las casas de los fallecidos, la detención de los hermanos Izquierdo a manos de la Guardia Civil en pleno monte, podrían ser de los años 50, 60 o 70 del siglo pasado, ¿no? Las armas del crimen eran también viejas, eran escopetas de postas, las motivaciones de la matanza estaban enraizadas en la noche de los tiempos, nacieron por una disputa de lindes, de tierras, algo muy español, muy primitivo, y poco después España entraría, en teoría, porque esto daría para mucho, en la modernidad, en el año 92, en las Olimpiadas, la Expo, y ahí ya vinieron asesinatos como los de Alcácer, Antonio Anglés, asesinos calculadores que torturan por placer, que matan por pragmatismo, tipos de asesinos que habíamos visto solo por televisión. Ya. Habláis de motivos ancestrales, en el caso de Puerto Urraco, de rencor, ¿no? Que se remontaban muchísimos años atrás, ¿no? ¿Cuáles eran las diferencias? ¿Qué pasaba? ¿De dónde venía este odio? Bueno, pues los patapelás, que era como se conocía a los Izquierdo, y los Amadeos, que era como se conocía a los Cabanillas, a las dos familias, mantenían desde mediados del siglo XX, más o menos, principios mediados del siglo XX, un litigio por la delimitación de sus tierras, dónde comían las ovejas, si pasaban a los pastos del otro o no. Bueno, los Izquierdo eran originarios de Benquerencia, un pueblito muy cercano allí a Puerto Urraco, y era una familia de labradores que se trasladó a Puerto Urraco, que es una pedanía de apenas 200 habitantes. Los patapelás llegaron con toda la familia, 3 varones y 3 mujeres. De los 6 hijos, solo una de ellas, solo Emilia, se casó. El resto se quedaron solteros, viviendo con sus padres. Luciana, otra de las hermanas, que luego se hizo famosa, luego hablaremos de ella, se enamoró, se encaprichó de Amadeo, el mayor de los Cabanillas, que no la correspondió. Claro, este fue el problema. Jerónimo, que era el hermano mayor de los Izquierdo, hizo el papel de hermano mayor y se tomó este rechazo como un agravio a su familia, y en 1961 cosió a puñaladas a Amadeo. Ese fue el primer episodio de sangre entre las dos familias, después de muchas rencillas provocadas, como te decía, casi siempre por los límites donde pastaban los animales de uno y de otro. Pero vamos, que ya había un crimen ahí del año 61. O sea, antes de la matanza de Puerto Urraco hubo más episodios. Otro gravísimo que se les quedó grabado a varios de ellos. En el año 1984, Isabel Izquierdo Caballero, la madre de todos esos hermanos, murió en el incendio de una casa, un suceso que nunca llegó a aclararse y del que los patapelás, la familia, culpaba a los Amadeos, como llamaban a los Cabanillas. Los hermanos Izquierdo llegaron a decir que esa familia rival miró cómo las llamas devoraban la casa mientras la madre moría, agonizaba dentro. 2 años después de eso, en 1986, Jerónimo Izquierdo sale de prisión después de cumplir cárcel por aquel asesinato antiguo de los años 60 y tarda muy pocos días en buscar a otro familiar rival, Antonio Cabanillas, para vengar la muerte de su madre en aquel incendio. Le apuñala, pero solo le consigue herir de gravedad. Entonces ingresan a Jerónimo en un psiquiátrico donde muere pocos días después. Vamos, que con este panorama, no sé con qué estado psiquiátrico de toda la familia, la verdad, pero y con estos sucesos llegamos a agosto de 1990. Eso es. Luciana, Ángela, Antonio y Emilio Izquierdo residían en Monterrubio de la Serena. Recordemos, el hermano mayor había muerto, Emilia se había casado y vivía fuera de allí. Digo que vivían en Monterrubio de la Serena, un pueblo cercano a Puerto Urraco, hasta donde se marcharon después del incendio que destruyó la casa familiar, ¿no? Donde murió su madre. Allí vivían, en ese pueblo, envueltos en una espiral de absoluta locura. Ellos solo comían helados de corte, una especie de fijación que tenían, y pasaban el tiempo jugando las cartas. Y ellas, Luciana y Ángela, iban de vez en cuando a arrodillarse al cuartel de la Guardia Civil clamando justicia por su madre muerta, y le pedían a los vecinos del pueblo que apagasen los electrodomésticos por miedo a que los Cabanillas hubiesen camuflado bombas en las casas para matarlas a ellas. Así que el 26 de agosto los 2 varones se despidieron de sus hermanas, iban vestidos de rambos rurales, de cazadores, provistos de 2 escopetas, con las cananas colgadas del pecho y de la cintura, con más de 300 cartuchos de posta, y a sus hermanas les dijeron que con toda esa artillería iban a cazar tórtolas. Al menos eso dijeron las 2 mujeres después, a las que muchos verdaderamente atribuyeron el papel de las auténticas instigadoras del crimen. Eran las 9:30, ¿no? 9:30 de la noche en Puerto Urraco de aquel día de agosto, una noche cálida, ¿no? En esa pedanía de Badajoz, de la comarca de La Serena, que está cerca ya del límite con la comunidad andaluza. Y los 2, Emilio y Antonio Izquierdo, irrumpen en la calle Carrera, ¿no? Sí, la calle principal, lo que sería el equivalente a la calle mayor de un pueblecito. A esa hora había bastante gente, pero los hermanos Izquierdo no disparan indiscriminadamente, van buscando sus objetivos, van buscando miembros de la familia Cabanillas, de la familia rival, y van descargando sus escopetas sobre ellos. Las 2 primeras que caen son las 2 hijas de Antonio Cabanillas, entonces tenían 13 y 14 años solamente. ¡Qué barbaridad!
Incluso los izquierdos se paran a dar tiros de gracia a las víctimas, y son 15 minutos de terror, disparan a 21 personas, y después de esos 15 minutos en la calle de Puerto Urraco quedan 9 muertos y una docena de heridos. 9 muertos y una docena de heridos, ¿no? Después de la matanza, los hermanos huyeron al monte, ¿no? Y la Guardia Civil les pilla horas después. Sí, esa imagen yo creo que forma parte de la historia del crimen, pero también del periodismo español, ¿eh? Esas imágenes de la captura. Un guardia civil lleva prendido a Emilio, el mayor de los izquierdos, mientras otro agente se le ve un poquito detrás con una de las 2 escopetas que perpetraron la matanza. Los 2 hermanos opusieron, cierta resistencia antes de ser detenidos por la Guardia Civil, aunque estaban descansando en un olivar cercano al lugar de la matanza. 4 días después, sus hermanas llegan a Badajoz, procedentes de Madrid, ciudad a la que habían escapado, a la que habían viajado tras el crimen. Y en ese tren hay un equipo de Antena 3 Televisión liderado por Agustín Gómez, un viejo sucesero, que las localiza y habla con ellas. Ay, Dios, he llorado por mi hermano y he llorado por las personas que han muerto. Muchos vecinos las acusan a ustedes. Pues yo no soy rencorosa, yo no quiero que muera nadie. Pero digo que muchos vecinos las acusan a ustedes de ser las verdaderas culpables de lo que ha sucedido. Que lo digan delante de nosotros, si se atreven. Que lo digan delante de nosotros. Que delante de mi hermano, con lo que hemos sufrido nosotros por mi madre, que Dios y nosotros lo sabe. Bueno, entrevista en el tren, entrevista en el tren, para los que no la hayan visto la pueden buscar. Son Ángela y Luciana, vestidas de luto riguroso, días después del crimen, ¿no? ¿Alguna vez se ha sabido el papel que jugaron estas 2 mujeres en la matanza? Porque veo que el periodista Agustín le pregunta que ustedes dicen que son las instigadoras. Que lo digan delante de mí, dice. Sí. Exacto. El fiscal del caso intentó culparlas de la matanza, atribuirles el papel de lo que hoy llamaríamos autoras intelectuales, ¿no? Sí. Pero la audiencia provincial dejó zanjado el caso en el año 92, archivó cualquier acusación contra las hermanas. Ellas estuvieron ingresadas en un hospital psiquiátrico, salieron de ahí para ir al juicio de sus hermanos contra sus hermanos, que se celebró en 1994 en la audiencia de Badajoz. Había muchas medidas de seguridad porque había el temor fundado de que los Cabanillas quisieran seguir con su venganza, aprovechando el juicio, ¿no? El presidente de la audiencia ofreció a Ángela y a Luciana la posibilidad de que no declararan, eran familiares directos de los acusados. Las 2 hermanas besaron a sus hermanos al entrar y salir de la sala, y es una de las imágenes que quedan grabadas de aquel juicio. Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, un juicio en el que al final escuchamos a los protagonistas de la matanza, a Antonio y a Emilio, ¿no? Y en el que quedó clara cuál era la jerarquía. Sí, por supuesto que sí. Emilio, el mayor, era el que mandaba, el que disponía, y Antonio, el tuerto, el más bajito, el menor, era el que obedecía. Vamos a escuchar a Emilio durante su testimonio en el juicio. Nunca he pensado de matar. Pienso que estaban tapando la muerte de mi madre, que el juez había sido conforme de que hicieran esas hechuras. Yo no sé, porque yo ya tenía la mente en blanco y yo no sé ni por dónde entré, ni por dónde salí. Pero ¿sabe usted que entró en la calle Carrera? ¿Recuerda usted que entró en la calle Carrera? No lo recuerdo, no. Ni lo recuerdo. Además, es que me están diciendo usted unas cosas, que me están ustedes revolviendo el cuerpo. Revolviendo el cuerpo. Emilio Izquierdo, un guardia civil nos decía que esto era en el crimen español el equivalente a los santos inocentes, ¿no? A eso que se trata también. Sí, la verdad es que sí. En la novela de Delibes. Emilio dijo no recordar muy bien lo que había ocurrido, declaró con muchas lagunas, volvió a hablar de la muerte de su madre en aquel incendio, del que culpaba a todo el pueblo, no solo a la familia rival. Su hermano Antonio, el tuerto, al que una gallina había destrozado un ojo cuando era muy pequeño, Dios. Y al que algunos testigos describieron como el que mató físicamente a las 2 niñas y el que más cartuchos había descargado, hizo su papel y en ese juicio sorprendentemente dijo que él solo había disparado al aire. Disparé una vez o 2 al aire porque el personal se asentara. Y hablan ustedes de ir esa noche a Puerto Urraco, ¿verdad? Ahora, pues fuimos allí, pero yo no creía que íbamos a ir a una matanza, porque si yo había creído que iba a ir a una matanza, no voy con mi hermano. El defensor de los 2 hermanos, que tuvieron un defensor además no de oficio, sino de pago, Javier Luna Guerrero, intentó que el tribunal aplicase a los procesados la eximente completa de enajenación mental, pero los jueces no lo creyeron, por supuesto. Creo que ya en el siglo XXI los 4 hermanos Izquierdo han ido muriendo, ¿no? Creo que no queda ninguno ya de esa familia. Sí, Luciana murió en el psiquiátrico en 1990 con 77 años, o sea, llevaba encerrada desde el 90, murió en 2005 con 77 años. Menos de un año después murió su hermana Ángela, solo 62 años, también en el psiquiátrico. Antonio y Emilio no salieron de la cárcel, no se les dejó acudir al entierro de sus hermanas. Emilio murió en 2006 en la cárcel y Antonio, que sí pudo acudir al entierro de su hermano, se despidió de él con una frase que resume la masacre de Puerto Urraco, toda esta historia. Le dijo: hermano, te vas al cielo con 74 años,
pero te vas con la satisfacción de que la muerte de tu madre ha sido vengada. El tuerto, Emilio, se ahorcó en prisión en el año 2010 después de saber que no iba a tener libertad condicional y que tendría que pasar unos cuantos años más en prisión. Qué historia tan terrible. Y todo ese tiempo que pasaron en un psiquiátrico, y creo que entendemos todos que estuvieran en un psiquiátrico, ¿no? Las hermanas, las hermanas, sí, las hermanas. Ellas allí y los hermanos en la cárcel. ¿Tuvieron algún apoyo de su familia? Porque alguna familia más les debió quedar. Las sobrinas, las hijas de la única de los 6 hermanos, la única que se casó, como decía al principio, tenía unas hijas y nunca. De hecho, abjuraron de ella, le renegaron de ellas y jamás acudieron a verlos, ¿no? Yo creo que esas precisamente, más allá del dolor que dejaron lógicamente en el pueblo, son también las últimas víctimas de ese crimen, ¿no? El crimen de Puerto Urraco, que además es un pueblo que ha quedado absolutamente marcado para siempre, ¿no? Con el nombre de Puerto Urraco jamás se va a desvincular a lo ocurrido allí hace 30 años. El final de una época. Manu Marrasque, Luis Rendueles, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Adiós. Muy bien, gracias. Chao.